Hola, hola, aquí estamos, Cecilia. Y Sofía, Y bueno, estaremos platicando, charlando un poquito de lo que hemos venido charlando ya de hace tiempo. sí. Yo y Sofi somos de las que nos sentamos durante horas a hablar de mil cosas respecto al yoga y esta vez quisimos hacerlo de manera abierta. Entonces los estamos invitando a nuestra charla personal. Decidimos poner este micro en una florecita, ya se me tronó la florecita, pero no importa. Aquí está. Y bueno, invitándolos a nuestra charla, a nuestro chismecito, un poco de cómo nos sentimos, cómo hemos experimentado también nuestra práctica últimamente y bueno, demás cosas, ¿no? Pero principalmente ahorita vamos a hablar sobre si hay momentos que hemos sentido que el yoga, por supuesto, que nos baja los niveles de estrés por una práctica sencilla o por haber realizado una práctica con una respiración adecuada, pero hay veces que podemos salir un poco alterados después de haber practicado yoga. ¿Y por qué es esto, no? Entonces, hemos estado platicando de esto y bueno, Sophie les va a decir sus dudas respecto a este punto. El sistema nervioso, cómo se activa durante la práctica de yoga. Claro. No sé si les ha pasado y que seguramente sí, que muchas veces obtienen diferentes resultados después de diferentes tipos de práctica. Hay veces que practicamos y salimos completamente relajados y después de la práctica todo durante nuestro día fluye con muchísima armonía y balance. Y hay ciertos días que hacemos otro tipo de prácticas donde a lo mejor estamos en un shavasana relajado, pero después, el resultado final, después de la práctica, no tiende a ser el mismo siempre. Y bueno, platicando muy orgánicamente entre Ceci y yo, llegamos a ciertas conclusiones de por qué podría haber un resultado diferente y de qué depende que ese resultado cambie y varíe si la práctica del yoga no siempre es la misma. Entonces encontramos factores muy puntuales que creemos que determinan mucho el resultado de nuestras prácticas y todo nos conlleva a el sistema nervioso. Sí, y bueno, algo importante que hay que antes expresar entre Sofi y yo y con ustedes es que no estamos aquí como para culpar a un estilo de yoga o si los maestros tienen la culpa de que nuestro sistema nervioso se ve alterado o si nosotros mismos. Creo que hay veces que hay mucha falta de información y está padre como bucear un poco con información que ya está ahora sí que reconocida por la ciencia o información que es vigente actualmente en otras actividades físicas y cómo un practicante de otra actividad física también puede llevar a su sistema nervioso a síntomas de alteración, ¿no? Ansiedad, ¿no? Entonces, como el yoga también. Entonces, bueno, para poder un poco quitar ese estigma de que, sabes, el yoga es culpable, los estilos de yoga, los maestros o los mismos alumnos se forzan, creo que aquí es como entender y traer información que puede ser relevante y ayudarte, ¿va? Entonces hablemos del sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo puede impactar en nuestra práctica? Y creo que lo esencial que hemos venido hablando tú y yo es cómo podemos, es un parteaguas, podemos sentirnos relajadísimos después de salir de una práctica y haber sentido que bajaste los niveles de estrés completamente, te sientes en paz, llegas a tu casa, eres pacífico con todo mundo, es más, saliendo del yoga, manejas y manejas tranquilo, ¿sabes? Inclusive el mismo López Mateos, que estamos en Guadalajara, ¿no? Que puede ser muy tensionante en el Claro. tráfico y tú vas relajado, ¿sabes? O sea, realmente te lo estás tomando bien, ¿no? Y como hay veces que o sea, salimos del yoga y un poco ya estamos en el tráfico y podemos estar ya alterados de inmediato, 10 minutos después, ¿no? Y cómo llegamos a nuestra casa y podemos realmente ser intolerantes con los demás, ¿no? O en nuestro trabajo. Entonces, preguntarnos qué está pasando con nuestro sistema y cómo llegamos ahí. ¿Cómo crees que llegamos ahí, Sofi? Yo creo que un poco llegamos ahí por falta de conciencia de nuestros hábitos de movilidad, que no nos damos cuenta
cuál es el factor que cambia a estos resultados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que yo salga muy eufórico de una clase, con muchísima energía, sintiendo que me quiero comer el mundo, a cuál es la diferencia que salga realmente relajado, en paz y satisfecho, ¿no? Para mí sería principalmente la respiración, que nos conlleva un puente directo al sistema nervioso. La forma en la que tomamos la respiración durante la práctica es el tema que queremos desarrollar, cómo afecta al sistema nervioso y va mucho más profundo hacia el sistema glandular, ¿no? Obteniendo también los resultados finales de un estado de ánimo, de un estado mental final. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues mira, definitivamente la respiración, o sea, pero ¿cómo controla la respiración si en efecto hay una exigencia muy interna a veces de poder conseguir algunas posturas que son, pues ahora no son alcanzables, ¿no? Y entonces lo vemos como un reto, de hecho a veces podemos tomarlo como, inclusive como hasta, hasta una competencia con nosotros mismos de que, o sea, ya pronto tengo que llegar a esta asana, ¿no? Entonces nos vemos envueltos, a todos seguramente nos ha pasado en el yoga. ¿Por qué? Porque amamos el yoga, amamos sentir que experimentamos algunas posturas y que nos lleven a ese estado de conciencia que es, nos da claridad, ¿no? Pero entonces con ese ingrediente creo que, y con ese amor que le tenemos al cuerpo y al yoga, queremos y aspiramos a más, ¿no? Entonces le vamos dando un poco más de volumen a la práctica, ¿no? Y entonces un mucho es que le aumentas el volumen a tu práctica, alteras un poco y vas alterando práctica con práctica la exigencia de tu cuerpo, es decir, llevarte a un grado de exigencia mayor, donde no te permite respirar bien, donde ya estás ausentando tu respiración, donde te estás aguantando, donde la mandíbula está contraída, donde todos tus músculos están tensos porque no puedes llegar a esa postura y tú estás aferrado, ¿no? Claro. Entonces creo que son microsegundos donde uno se estimula y lo hace, ¿no? Y entonces eso se vuelve ya una repetición y a la larga el sistema nervioso pues altera, ¿no? Porque claro, inclusive aunque venga uno muy relajado, pues puedes alterar el sistema nervioso así, ¿no? Contrayendo, pausando la respiración, forzando una respiración irregular. Y es que nuestro cuerpo se activa inmediatamente, o sea, son segundos donde el sistema nervioso altera el sistema cardiovascular, donde realmente nuestra respiración es un poco más deprisa a veces, y que a veces hasta nuestra tonalidad, no sé si te ha pasado, sí, de tu claro, rostro rojo, morado, o sea, claro, ahora sí que de todos los colores se pone, porque estás queriendo conseguir una asana que te gustaría, ¿no? Y lo entiendo perfecto, o sea, claro, y muchas veces no es el ego, es como el gusto por el yoga y el gusto por decir, me encantaría hacerlo, ¿no? Me encantaría sentir esa postura y está bien. Claro. Pues, aquí el asunto es como tener el conocimiento como para poder decir, vale la pena llegar a esas alteraciones del sistema nervioso también, ¿no? Entonces, ¿cómo el yoga puede ser un parteaguas solo con no enfocar la respiración, ¿no? Sí, claro. Creo que a todos nos ha pasado, como platicas, estar en una asana, en una postura, ya hasta fuera de otras disciplinas, no nada más llevándolo al yoga, donde estamos abriendo un split, que platicamos mucho de eso, ¿no? Y por la inspiración que tenemos y las metas que nos ponemos dentro de la práctica, queremos ir más allá. Y nos concentramos en todo menos en la respiración. Y vamos a abrir, y en el momento que vamos hacia adentro, no estoy respirando desde hace 1 minuto, 30 segundos, ya la cara roja, los ojos parece que se salen, pero llegué al piso, o llegué 10 centímetros o un poco más de lo normal, ¿no? Y platicábamos mucho si eso vale la pena o no realmente, y el factor, ¿cuál sería lo más importante, ¿no? Llegar a costa de qué, sobre todo, qué se sacrifica en el camino para ir más profundo dentro de una asana. Siento que es algo que a todos nos pasa, todos pasamos por ahí diferentes actividades, no solo el yoga, pero platicamos de la importancia de estos pequeños momentos a nivel
sistema nervioso y glandular también, qué es lo que pasa, que después esto puede tener un efecto después de la práctica que no siempre relacionamos, ¿no? También, pero que inicia definitivamente en estas pequeñas retenciones, en estos excesos de tensión durante el asana y cómo repercute después hasta en comportamientos, en los momentos cuando ya terminamos las prácticas. Creo que a todos nos ha pasado, definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, a ver, quiero también como subrayar, ¿no? Sí es importante en el yoga, o sea, tampoco, ¿sabes? O sea, sí ir un poquito más y exigir un poquitito más de lo que vienes practicando, ¿sabes? Porque eso va a hacer que tengas muchísimo más avance en tu práctica, o sea, tampoco es como que sueltes completamente porque el sistema nervioso, aquí el asunto es como que toda tu práctica no sea con esa conciencia de que Claro. tengo que hacerlo Claro. y que es un reto cada postura que haces, porque creo que sí es importante que también disfrutes y entendemos los dos principios del yoga fundamentales que son Stira y Sukham, que están representados por, bueno, yo lo digo y lo digo de esa manera, lo pueden investigar, es todo, pues son principios fundamentales de la asana, de la postura de yoga, cómo concebir una postura de yoga con esos dos principios que es Stira y Sukham, ¿no? Y yo lo digo como, a ver, alinea tu cuerpo cómodamente, ¿no? Dentro de los niveles y parámetros que tú puedas realizar, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros te están haciendo crecer poco a poco en tu práctica? Eso está válido, eso está bien, tampoco no es como que ahora aflojes la práctica completamente, no, pero que sí seas consciente de que debe ser un parámetro como un regulador de velocidad, pero que vas poco a poco, ¿sabes? No lleves al 100 rápidamente, que creo que eso es lo que desgasta mucho el cuerpo y bueno, puede haber efectos no solamente a nivel sistema nervioso, sino a nivel físico ya después, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que es importantísimo, ¿qué es lo que sucede con tu cuerpo si tú lo alteras progresivamente y más bien, perdón, no progresivamente, sino rápidamente y lo llevas a tope y estás experimentando estos irregularidades donde tu respiración es muy alta, muy deprisa, muy audible y luego ya pierdes la respiración porque estás contraída? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? El sistema nervioso trabaja con en microsegundos, le está diciendo al cuerpo, a ver, algo está pasando aquí, vamos a tener que alterar al sistema cardiovascular y el sistema cardiovascular se pone en forma rápidamente para poder hacer un efecto a nivel, ahora sí que endocrino, hormonal, para poder activar el cuerpo a una huida, ¿va? Entonces, esa es la cosa con el sistema nervioso. El sistema nervioso siempre está en pro a la supervivencia, ¿no? Y en este punto en específico son dos temas importantes. Cuando alteras de esa manera se altera la adrenalina, ¿vale? O sea, la adrenalina se eleva completamente y lo que es el cortisol, ¿no? Entonces, luego estamos pues completamente intoxicados de cortisol, un cortisol innecesario, porque no tenemos a un león para que tengamos que huir, o sea, realmente nuestro cerebro está confundido de por qué estamos tan alterando tanto la respiración. Entonces, bueno, se elevan estos sustancias en nuestro cuerpo que nos llevan a un estado alterado y por supuesto luego pues se altera todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y cómo después de que se altera y llevamos esta sobreexigencia también, después viene el bajón, ¿no? Viene la repercusión, que es la autorregulación, que al final de cuentas algo que siempre va a buscar el cuerpo es regularse. A lo mejor esa autorregulación ya no te toca vivirla en el tapete o durante los 60 minutos de clase, que era algo que platicábamos muy interesante de esa autorregulación después de haber subido tanto los niveles de estrés, te toca vivirla en otros contextos, como llegando a tu trabajo, llegando a tu familia, en casa, a donde sea que vayas después.
que vienen estos estados de ánimo de euforia, de enojo, de frustración, porque claro, el cuerpo se sometió a estrés, los tejidos se sometieron a estrés, hubo shots de hormonas, ¿no? De mucho estrés también, y al final de cuentas se tienen que sentir, se tienen que regular. Y lo que platicamos es como no muchas veces relacionamos eso directamente con el estrés al que sometemos al cuerpo durante la práctica o en cualquier disciplina. Entonces, para mí el punto más importante sería aprender a discernir un poco, ¿no? De decir como, ¿a costa de qué? Decía una maestra, el yoga más avanzado no tiene nada que ver con las asanas, sino decía, intenta tú hacer tu práctica el tiempo que dure, pero que no te falle el conteo de la respiración, que la respiración sea regular. Y wow, eso claro que es un reto. 60 minutos que no haya una fluctuación en tu respiración, no enfocándome en el cuerpo físico, sino en la respiración, eso creo que es mucho más avanzado hablando, ¿no? Un poco más complejo. Que es una invitación a todos también para que lo empecemos a hacer, no enfocarnos tanto en llegar más allá, sobre todo como dices, de manera tan veloz, sino en decir, llego más allá en profundizar mi respiración o estas sensaciones, conectarme más con las sensaciones somáticas del cuerpo, porque en últimas dejas de respirar, el cuerpo está tenso, tú no lo sientes porque tú estás pensando en ir más allá, en tocar el piso, en tocar tus pies. Tienes un objetivo y ahí está la mente y estás ignorando al cuerpo, ¿no? Pero si vas hacia adentro y llevas la atención hacia adentro, te darías cuenta que hay una tensión excesiva, que dejaste de respirar hace quién sabe cuánto. Entonces, bueno, la invitación aquí también es el discernir por qué estamos en el yoga, qué es lo que buscamos. Realmente creo que es una conexión hacia el interior con resultados beneficiosos para el cuerpo, más allá que una competencia, más allá que un querer llegar más lejos. Y también aquí la invitación es a volvernos a preguntar qué esperamos de una clase cuando venimos a yoga. ¿Espero avanzar más en mi asana o espero conectar más y poder sentir más mi cuerpo? Hay a lo mejor órganos que nunca he sentido, tejidos que nunca he sentido, partes del cuerpo que durante mi práctica nunca les he puesto atención porque mi mente está fija en el estado final. ¿No? Sí, no, y bueno, además de todo esto, también un poco, o sea, para darle, pues ahora sí como todo un método que podríamos tener complementario de nuestra manera de aproximarnos al yoga, como lo dices, con una mente un poco más clara y más consciente de nuestro cuerpo. Creo que también te va a servir muchísimo observarte después de la práctica, ¿no? Observarte durante los días, si realmente sí te está dando esa tranquilidad, ¿no? Porque no hay nada como el resultado, o sea, podemos decir, podemos hablar mil cosas, pero al final tú eres el que puedes evaluar los resultados, ¿no? Es como, comes bien, bueno, estás bien alimentado y eso se nota en tu salud. Bueno, eres un practicante de yoga, ¿cómo es la calidad de tu práctica, ¿no? A nivel conciencia física, porque esa no depende del maestro, esa no depende de un estilo de yoga, de una escuela, esa depende de nosotros como practicantes, ¿no? Escuchar nuestro cuerpo. Ok, me exijo un poquito, pero le subo poco, ¿no? Y poco a poco voy creando. Entonces, bueno, redondeando un poco esto, es cómo yo puedo observarme. Hay muchas maneras de saber cómo puedes analizar el sistema nervioso. La primera es tu estado de sueño, ¿vale? ¿Cómo es tu estado de sueño, ¿no? ¿Cómo duermes en la noche? Porque eso se refleja inmediatamente, el sistema nervioso lo va a reflejar en tu estado de sueño esa noche, al día siguiente, toda la semana, ¿sale? Otra de las cosas es, en específico, cuánta resistencia tienes a la frustración un poco en sentidos como exigencias, ¿no? De trabajo, en pláticas, o sea, qué tan tolerante eres en eso, porque, a ver, el yoga es que te puede dar muchísimo, si tú practicas, como dice Sofi, con conciencia, o sea, lo podemos observar, dormimos bien, ¿no? Tenemos buenas relaciones hasta cierto punto, tratamos de ser más conscientes de nuestra comunicación, ¿no? Somos más pacíficos en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que
autoevaluación, aparte de la autorregulación, como lo dices, el evaluarte es el que te está dando la respuesta, es lo que te está dando la respuesta, ¿vale? Y yo concluiría con que principio fundamental, ¿va? Escuches tu respiración durante tu práctica. Si necesitas avanzar en algunas posturas, está bien de vez en cuando alterar un poco al cuerpo y al sistema nervioso, no pasa nada, pero muy de vez en cuando. Segundo, analízate si te estás autorregulando allá afuera, ¿va? Inmediatamente la práctica, en el carro, cuando sales, en la llamada, en ese WhatsApp que te llegó, en el correo que le tienes que enviar, ¿sabes? En cosas que sean neta, que son del día, ¿no? Que todos, aunque practicamos yoga, pues vivimos en un mundo real, ¿no? Y la tercera es, analiza tu sueño habla mucho de ti, analiza cómo comes, ¿no? Cómo, si estás comiendo alterado, ¿no? Eso es también un evaluador, ¿no? Deprisa todo el tiempo, ¿no? Y analiza también tu comunicación. Y creo que ahí ya vas a ir dando como respuestas para que a la otra que te vengas y te pongas en un tapete a practicar, hagas estas recomendaciones que Sofi te dijo y que seguramente te va a dejar más para concluir esta charla. Y es que este tipo de charlas siempre las tenemos, pero no solamente de la respiración, de mil cosas sobre el yoga, nos encanta. Entonces, bueno, espero que no sea la última vez y que sigamos compartiendo, ¿no? Ese sería un gusto. Y si les encanta, pues que nos compartan también qué les gustaría que hablemos. A ver, no somos como las super especialistas, pero tenemos ya un buen rato en el yoga y hemos estudiado ciertas cosas que nos han ayudado a observarnos, ¿no? Y a poder compartir desde nuestra trinchera sin ninguna idea de desvalidar o disminuir lo que tú tienes que contarnos, ¿no? Entonces estaría padre que nos escribieras, oye, no, pues a mí yo pienso esto o lo otro, bienvenido, porque yo creo que para eso lo abrimos, este pequeño micro que nos prestaron, porque les juro es que ni teníamos eso, o sea, dijimos, no, sí vamos a abrir la charla. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo concluiría, ¿no? Estas tres cosas. Y bueno, Sofi, ¿qué tienes para decirnos? Definitivamente la invitación es a abrir un espacio, a escucharlos, a saber qué piensan de estos temas, si les ha pasado, si por ahí ya lo habían intuido o pensado, si les había pasado por la mente, si de plano nunca se lo habían cuestionado y ahorita están cayendo en veintes. Y más allá que eso, la invitación es a autoobservarse. Y como dicen muchos maestros, no nos crean, sino compruébenlo a través de su experiencia propia. La invitación es la próxima vez que hagan su práctica en casa o en clase, donde sea que estén, obsérvense. Así como hacen su práctica, observen si te tensas, si dejas de respirar, si creas tensiones excesivas, si después de la práctica salgo muy eufórico y después siento un bajón, o si se acumulan ciertas emociones muy calibradas hacia un polo después de mi práctica. Y la invitación es a no juzgar, es autoobservarnos y decir, no me había dado cuenta, sí, un cuarto de mi práctica no respiro, o mi mente está enfocada en la meta final de una postura más profunda, ¿no? Entonces, la invitación es esa, a crear espacios de autoconciencia, de autoobservación, y ya después, si lo sienten bien, a tomar a lo mejor estas observaciones de decir, ok, hoy mi meta no va a ser llegar más allá o tocarme la planta del pie, hoy mi meta va a ser que mi respiración sea equilibrada. No importa el tipo de asana que esté haciendo o el tipo de práctica, que la respiración no fluctúe, que la inhalación sea igual que la exhalación por 60 minutos, que sea pasiva, que sea tranquila, que se llenen los pulmones. Y después de eso, observar cómo te va durante ese día, como dice Ceci, cómo duermes ese día, qué antojos tienes, qué tipo de pensamientos pasan por tu mente, cómo son tus relaciones o tus charlas en ese día, y que lo pruebes y nos platiques qué te pareció, si te funcionó, si viste cambios o no, y que empecemos a conectar o a regresar un poco más con la esencia del yoga, que va mucho más allá
que las asanas, sino a reconectarnos con nuestro ser interior, porque al final de cuentas creo que todos estamos aquí porque queremos un poco más de paz y felicidad. No importa nuestro contexto de vida, creo que todos estamos muy similar por las mismas razones, que queremos sentirnos mejor. Entonces, bueno, nuestra intención es, a nosotras nos ha funcionado, creo que mucho esto en nuestras prácticas, en nuestra vida en general, en las áreas de la vida, y lo queríamos compartir con ustedes para escucharlos y ver si les ha funcionado. Y bueno, pues muchas gracias, Ceci, por abrir estas pláticas, estos temas. Gracias a ustedes también. Platíquenos qué les pareció, si les funcionó. Y si tienen alguna duda o quisieran hablar de algún tema en especial, estamos súper abiertas porque estoy segura que habrá muchas experiencias muy similares entre todos. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla con Sofi y conmigo. Y no se olviden, como dijo Sofi, estamos aquí en el yoga precisamente para alcanzar estados de claridad, paz. Y el yoga tiene mucho que ofrecerte eso, ¿no? Entonces, bueno, pongamos de nuestra parte también para que así sea a través de nuestra respiración y nuestro sistema nervioso un poco más tranquilo y equilibrado, ¿no? Pues namaste. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Mi Sofi.